Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Un placer estar con ustedes. Les saluda la doctora Selena Portillo. Tengo un doctorado en medicina natural y una especialidad en homotoxicología. Actualmente estudiando un gran máster en medicina integrativa, homeopatía y nutrición. Les saludo desde El Salvador, en Centroamérica. Y bueno, le doy gracias al Colegio Naturopático de Europa que tuvo a bien invitarme para esta ponencia, y gracias también a la doctora Ibáñez que me acogió también para ser miembro de AgnaMedica. Así que pues ahora vamos a hablar un poquito de un tema muy interesante que aún es un tabú en muchos países por el problema de la regulación del uso del cannabis pero es importante saber que tenemos otras herramientas con otras sustancias que podemos, digamos, combinar para poder aumentar el mecanismo de acción de todos los cannabinoides que nosotros tenemos. En esta ocasión vamos a hablar un poco de los usos en naturopatía de los sistemas endocannabinoides y de los fitocannabinoides más destacados que nosotros podemos tener a nuestro alcance para poder ayudar a nuestros pacientes. En parte del contenido en esta ponencia vamos a hablar un poco de la historia, ya que pues es bien importante saber que no es un tema reciente, es un tema que data de miles de años y que es importante que de una vez por todas nosotros podamos ir replicando este conocimiento y seguir aumentando las diferentes investigaciones para poder sacar de dudas y salir de una confusión que tiene muchísimos años de estar también existiendo, y que dado a esta confusión es que no caminamos muy bien en la regulación del uso de los cannabinoides para uso medicinal. Vamos a hablar también un poco del doctor Raphael Mechoulam, que fue el padre de la marihuana, muy bien dicho, ya que él desde hace muchísimos años, desde 1964, también tiene muchísimos estudios, muchísimas investigaciones, y pues creo yo que se lleva hoy por hoy el reconocimiento de haber comenzado con las investigaciones que estamos actualmente profundizando para que nosotros tengamos más conocimiento de todas estas sustancias. Vamos a hablar un poco también de la diferencia entre el tetrahidrocannabidiol y el cannabidiol, para que sepamos también distinguir entre una cosa y la otra. Vamos a hablar del sistema endocannabinoide. Esto es bien importante porque es un sistema que tenemos todos los seres humanos, que tienen los mamíferos, y que gracias a este descubrimiento pues nosotros podemos hacer uso de sustancias de la naturaleza que nos brindan a nosotros ayuda en la parte médica. Vamos a hablar también de los fitocannabinoides y las plantas más conocidas que los contienen, porque pues gracias a Dios en el ambiente fitoterapéutico vamos a conocer que tenemos a nuestro alcance una cantidad de herramientas que podemos utilizar para poder ayudarle a nuestros pacientes, y hablaremos también de las diferentes indicaciones en las cuales nosotros podemos hacer uso para lo mismo. En cuanto a la historia, podemos hablar que las plantas del cannabis son originarias de Asia Central y se comenzó a cultivar en el periodo neolítico entre el año 7000 y 3000 antes de Cristo. Es decir, que estas plantas, como ustedes pueden notar, no son plantas que hemos descubierto hace 100 años, sino que tienen miles de años de estar siendo utilizadas por los seres humanos, y pues de ahí se difundió hacia China. En China obviamente pues tenemos la medicina china, que tiene
miles de años, data de más de 5.000 años, al mismo tiempo que la medicina ayurvédica en India, que data de más de 5.000 años de tener escritos los libros Vedas, por ejemplo, donde nosotros tenemos las columnas de la medicina actual. Son libros que datan de más de 5.000 años, y creo que entre la medicina china y la medicina ayurvédica hindú son las medicinas más antiguas, en donde podemos encontrar mucha información científica básica para el ejercicio de la medicina misma, llámese medicina alopática, medicina natural, medicina tradicional, etc. De ahí pues se difundió toda la práctica de la plantación de los cannabis a Europa, y entonces en la conquista de América también se ha traído para el occidente. La primera referencia directa del cannabis data realmente del año 2737 a.C. en los escritos del emperador chino Shen Nung. Esto podemos nosotros enfatizar que se han escrito ahí las diferentes indicaciones de los cuales se hizo uso de los cannabis, y esto ha sido para uso antiinflamatorio, analgésico y digamos en la parte emocional y psicológica para un balance a nivel cerebral. Su enfoque estaba en sus poderes como medicamento específicamente para el reumatismo, la gota, la malaria y déficit de atención. En 1798, Napoleón Bonaparte en Egipto ordenó los primeros estudios de la planta de manera científica a través de los sabios Silvestre de Sacy y Rouget y Desgenet, estudios terminados en París. Perdón ahí la pronunciación del francés, pero entonces fueron 3 sabios que estuvieron investigando las diferentes bondades del cannabis a través del mandato de Napoleón Bonaparte en 1798. En 1839, el doctor O'Shaughnessy, británico, en Calcuta, India, publicó el primer artículo sobre las propiedades analgésicas, específicamente antiespasmódicas y relajantes musculares. Aquí en este momento obviamente solo se describió, digamos, el efecto terapéutico del cannabis. Sin embargo, fue hasta 1964 que el doctor Raphael Mechoulam descubrió el sistema endocannabinoide. En 1857 obtuvo en estado puro el cannabinol, que es un alcaloide, y luego Todd y Adams aislaron otro alcaloide que es el cannabidiol. Así que poco a poco se ha ido investigando y llegando a la conclusión de las capacidades farmacológicas y terapéuticas del cannabis. Pero en 1964, gracias, digamos, a que el doctor Raphael Mechoulam tuvo la capacidad de estudiar a través del apoyo inclusive de la policía en Israel, en donde él fue a un puesto de la policía y pidió que le dejaran sacar de la policía una planta de cannabis para llevarlo al laboratorio de la Universidad de Jerusalén para poder comenzar a hacer los estudios científicos que él ha tenido a bien hacer desde entonces hasta hace más o menos un par de años. Él ya falleció, pero nos dejó más de 350 investigaciones, entre las cuales fue también el que descubrió el sistema endocannabinoide en el ser humano y en los mamíferos. Acá el químico
búlgaro de nacimiento, israelí de nacionalidad, aisló el principio activo del tetrahidrocannabinol, el THC, logrando explicar su mecanismo de acción, al cual se le adjudican la mayoría de las características psicoactivas del cannabis. Eso fue lo primero que pasó. Pero después se descubrió el CBD o el cannabidol, que es lo que nosotros estamos utilizando como marihuana medicinal. El doctor Rafael Mechulam fue un profesor de química medicinal y productos naturales en la Universidad de Jerusalén, en donde nosotros pues le debemos una cantidad de investigaciones científicas, estudios científicos que avalan las propiedades medicinales de muchísimas plantas, pero él hizo énfasis en el cannabis, y al cual le debemos toda la información que hasta este momento nosotros tenemos. Publicó más de 350 artículos científicos y entre ellos pues descubrió inicialmente el THC, el CBD, el CBG, entre otros, y además el sistema endocannabinoide y la anandamida. La anandamida es un endocannabinoide que lo que hace la anandamida es precisamente tenernos a nosotros en un balance homeostático. Es decir, la salud es un balance de todas las funciones bioquímicas, fisiológicas del cuerpo humano. Y la anandamida es la que se ocupa de tener ese balance a través de dos receptores, que es el CB1, el CB2, y más adelante se encontró un tercer receptor que puede tomar el papel del CB1 o puede tomar el papel del CB2. La anandamida, por lo tanto, trabajando a través de todos estos receptores, puede hacer ese balance que nosotros necesitamos, y especialmente en dos sistemas. En el sistema nervioso central, que básicamente es nuestra computadora, pero también a través del sistema inmunológico, que lo tenemos en todas las partes del cuerpo, y que es a través del sistema inmunológico que nosotros podemos tener la capacidad de la autocuración, de la autosanación, pero también tenemos la capacidad de producir nosotros mismos analgésicos, antiinflamatorios, antivirales, antibióticos, etc. Podemos nosotros hablar de la diferencia del THC y el CBD. Y aquí es importante también hacer notar que el cáñamo, de donde se extrae el CBD, es una planta macho del cannabis sativa. Es decir, que para que una planta sea cáñamo, tiene que tener en su contenido fitoquímico el 99.93% de cannabidiol o CBD. Si esta planta no tiene esa cantidad de CBD, entonces simplemente eso no es cáñamo, sino que es la hembra del cáñamo sativa o del cannabis sativa. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer notar? Que el THC sí es una droga, es psicoactivo, y esto degenera totalmente nuestro sistema endocannabinoide y nuestro sistema inmunológico. Por eso es que las personas que fuman el cannabis sativa y que obtienen a través de fumar la planta, obtienen diferencias psicoactivas o reacciones psicoactivas, puede degenerar la neurona y la microglia. Mientras que si nosotros usamos el CBD nos lleva a un balance, actúa a través de los receptores, inhibiendo ciertas sustancias y haciendo una homeostasis a nivel de los receptores del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, así como el sistema inmunológico. De esta manera es que revierte los procesos inflamatorios, y de esta forma en automático es que funciona como un analgésico. Esto es bien importante hacerlo notar,
porque para que el THC nos ayude a funcionar como medicamento, la cantidad de THC tiene que ser muy mínima. Estamos hablando de 0.03% de cualquier mezcla que se pueda hacer con CBD. Es decir, que para que el THC funcione al mismo tiempo que el CBD, no necesitamos cantidades exageradas. Es un poquito y es específicamente 0.03% de las mezclas. Aquí, digamos que para hacer un ejemplo, podemos hablar que los cannabinoides, podemos hacer el ejemplo con los cítricos. Nosotros hablamos de cítricos y podemos hablar de cannabinoides, pero podemos decir que el limón y la naranja no es lo mismo. Igual podemos hablar de los cannabinoides. El THC y el CBD no es lo mismo. Y el cáñamo tiene además otras bondades nutricionales. Por ejemplo, las semillas del cáñamo. Ya hablamos del CBD, que es la parte medicinal del cáñamo, y para obtener el CBD se debe hacer la extracción en frío. Eso es una cosa bien importante también. Porque si el CBD se calienta a más de 37.5 grados centígrados, tiene la capacidad de convertirse en otras sustancias y estos también llevarlo a una psicoactividad, es decir, que se puede convertir también en THC. Además, el cáñamo nos da las proteínas a través de las semillas y pues tienen otras vitaminas, minerales que pueden ser espectaculares para la nutrición de seres humanos, pero también como alimento para aves, alimento para las reses, y nosotros podemos alimentarnos perfectamente bien. Tiene una cantidad proteínica vegetal que puede aún inclusive sustituir las carnes, así que del cáñamo también podemos sacar la fibra, en donde la fibra se puede utilizar para material de construcción y además se puede utilizar también para hacer ropa. El THC, por lo tanto, es responsable de la sensación de euforia y es el cannabinoide predominante dentro del cannabis sativa. Ahí es donde nosotros vamos a poder hacer las grandes diferencias. El CBD, por otro lado, no es psicoactivo y es el cannabinoide predominante dentro del cáñamo, y este tiene menos de 0.3% del THC. Del cáñamo se incluyen los terpenos, los flavonoides y la clorofila. Aquí también es importante hacerlo notar porque más adelante vamos a hablar de los terpenos, que los terpenos también, además de encontrarlos en las plantas del cannabis, además los podemos encontrar en otras plantas. Y si unimos estos terpenos al CBD, entonces hacemos una sumatoria de mecanismos de acción que pueden aumentar la capacidad terapéutica del mismo CBD. La clorofila, para todos es sabido que la clorofila también nos ayuda a hacer una limpieza en el torrente sanguíneo y nos ayuda también a aumentar la oxigenación de tejidos, la reparación de tejidos, y también nos ayuda a aumentar la hemoglobina. Así que la combinación de terpenos, de flavonoides, de clorofila y el contenido de CBD en la planta del cáñamo es altamente nutricional y terapéuticamente funciona de maravilla para hacer un balance en el sistema inmunológico, pero a través también de los receptores CB1, CB2 para tratamientos antiinflamatorios, analgésicos y de reparación de tejidos, además de que nos puede ayudar también a hacer una función antitumoral. Y más adelante vamos a hablar de cómo hace esto y hacer las combinaciones. Por ejemplo, ahora está de moda el glutatión, que el glutatión activa el gen P53 y de esta manera actúa como un antitumoral.
¿Cómo lo hace? Pues activando el gen P53 nosotros podemos en las células inhibir la angiogénesis, hace el glutatión una acción anti-angiogenética y de esta forma cuando nosotros inhibimos la circulación dentro de un tumor, entonces inhibe totalmente el crecimiento tumoral. Por lo tanto, el cáñamo se utiliza además para cosmética, para alimentos, para ropa, para materiales industriales como el hempcrete, que básicamente son bloques para la construcción y esto se viene utilizando desde hace más de 7.000 años, de 7.000 a 10.000 años. Entonces hablamos del sistema endocannabinoide. Realmente nosotros en la escuela de medicina, yo estudié medicina previamente y nosotros no aprendimos nunca que nosotros como cuerpo humano tenemos un sistema endocannabinoide y es altamente importante que sepamos que nosotros lo tenemos y que es sumamente importante en cuestiones fisiológicas y neurológicas. Este es un sistema de comunicación entre las células y da por tanto la regulación de la homeostasis del cuerpo y la inmunorregulación. Además, este sistema regula totalmente el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, los umbrales de las convulsiones. Por eso es que las personas que tienen problemas convulsionando, nosotros le podemos dar CBD con un poquito de THC. Ya dijimos que lo más es 0.3% de THC y la cantidad de convulsiones y la intensidad de convulsiones en los seres humanos que sufren este tipo de problemas obviamente va a bajar casi hasta su desaparición. Regula también la respuesta del dolor y esto es bien importante específicamente para los pacientes con cáncer, que obviamente cuando están ya en su fase terminal, una de los sufrimientos mayores son los dolores cancerígenos. Podemos aportar nosotros este tipo de tratamientos para que puedan disminuir el umbral o la respuesta del dolor. También regula el apetito. Hay personas que no tienen apetito, hay otras que comen mucho y obviamente hay un aumento de peso y podrían sufrir de obesidad mórbida, pero dependiendo de las diferentes mezclas que nosotros podemos hacer, podemos ayudar también a que un ser humano aumente su apetito o que disminuya también su ansiedad por comer. Ayuda mucho también a la digestión, al sueño, ya que acordémonos que el sueño también es un problema de deficiencia en neurotransmisores, específicamente de la melatonina, pero regula entonces el cannabis o el sistema endocannabinoide, regula mucho la producción y la utilización de todos los neurotransmisores que tenemos en nuestro sistema nervioso. Además, regula mucho el humor y la inflamación y la memoria. Además de todo esto, es importante recordarle que nosotros tenemos nuestro sistema inmunológico a través de todo el cuerpo y que este también es importante desde la parte interna hasta la parte de afuera. Es decir, que el sistema inmunológico está en la flora humana normal, en la piel, pero también está en la flora humana normal en nuestro sistema digestivo y que depende de estos dos sistemas, tanto el externo que es la piel como el interno que es el sistema digestivo, para tener una buena homeostasis de toda la fisiología y la fisiopatología del resto de los órganos y sistemas de los cuales nosotros dependemos para ser saludables. Regula también la función del corazón. ¿Por qué razón? Porque el corazón básicamente en el nodo sinusal es donde está la mayor concentración de neuronas
para que se pueda llevar a cabo un ritmo cardíaco normal y también la presión arterial, inhibiendo una hipertensión idiopática. Depende mucho también de la función del eje hipotálamo hipofisiario. Por lo tanto, esta homeostasis entre el corazón y el sistema nervioso central es importantísimo. Y si aquí agregamos también la función del estrés a través de la glándula suprarrenal, que es la glándula que está sobre los riñones, y que esta, cuando nosotros estamos estresados, aumenta la producción de ciertas enzimas que también son hormonas y que trabajan también inhibiendo o aumentando la producción de ciertos neurotransmisores a través del sistema nervioso central. Llámese por ejemplo, la vasopresina, la noradrenalina, la adrenalina, que son tres muy importantes para regular la función cardíaca, pero también la presión arterial. Por lo que el hipotálamo eléctricamente funciona a través de la circulación y el nodo sinusal, y de esta manera podemos nosotros controlar el ritmo cardíaco normal. Además, pues regula también todas las funciones hormonales. ¿Por qué razón? Porque hace una homeostasis adecuada a nivel del sistema nervioso central, y es a través del eje hipotálamo hipofisiario que puede regular también las funciones de la tiroides, de la paratiroides, del páncreas, del hígado, de los ovarios, de los testículos, de la próstata y el útero en la mujer. En el momento perimenopáusico, posmenopáusico o climatérico, esto también es sumamente importante para que nosotros no tengamos una caída hormonal que nos puede llevar a una vejez prematura o a una vejez demasiado rápida. Es decir, podemos tener una mejor calidad de vida, y haciendo las diferentes mezclas de los cannabinoides y los fitocannabinoides, nosotros podemos darle al paciente una mejor calidad de vida. Además, pues nos puede ayudar al desarrollo neural, ¿verdad? Esto pues obviamente podemos inclusive dar en pequeñas cantidades, homeopáticamente hablando, a niños para que estos puedan tener un buen desarrollo a través de su crecimiento. Los receptores CB1 y CB2 son proteínas de membrana y transmembrana y son los reguladores funcionales. Nosotros tenemos que acordarnos muchísimo en esta parte del sistema básico de Pishinger. El sistema básico de Pishinger es el sistema que compone toda la circulación venosa, arterial y linfática, por donde nosotros transportamos todas las sustancias necesarias y que además hemos ingerido a través de la alimentación. Por eso es que la alimentación es básica para un tratamiento holístico, pero acordémonos que si los receptores CB1 y CB2 son transmembrana y están en la periferia de la membrana celular, regulan la homeostasis entre el espacio extracelular e intracelular, llámese citoplasma celular, núcleo celular, mitocondria. También es bien importante la mitocondria como un organel intracelular, pero además el ADN celular. Si nosotros logramos tener esta homeostasis intra-extracelular, entonces nosotros tenemos éxito en nuestros tratamientos y le damos, que es nuestro mayor objetivo, una mejor calidad de vida a nuestros pacientes, una mejor calidad de vida después del climaterio. Y acordémonos que los hombres como las mujeres sufrimos ese cambio hormonal. Esto es la andropausia en los hombres, menopausia en la mujer. El CB1, por ejemplo, trabaja directamente en el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema nervioso autónomo. Trabaja además en la médula espinal. Acordémonos de la médula espinal, que es sumamente importante, especialmente en los años de la vejez. ¿Por qué? Porque en este momento es donde muchas personas pueden padecer
de osteoporosis y comienzan las deformaciones de la columna, y aquí es donde sufre mucho la médula espinal. Aquí con las aplastamientos de vértebra, entonces nosotros podemos tener una degeneración de las raíces nerviosas, podemos sufrir de una inflamación periférica de las raíces nerviosas, llámese neuritis, neuralgia, y es aquí donde es muy importante tomar en cuenta los receptores. Pero hay que recordar también que trabaja a nivel hepático, y el hígado es demasiado dañado cuando nosotros nos alimentamos mal. El páncreas, que también lo podemos dañar mucho con sustancias como el alcohol. El músculo liso, que lo podemos encontrar en todos los vasos sanguíneos, llámese venas, llámese arterias o vasos linfáticos. En el sistema digestivo, en la glándula suprarrenal y en el sistema inmunológico. Los receptores CD2, por lo tanto, también están en el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y en el sistema inmunológico. Así que es sumamente importante que conozcamos en qué sistema están para que nosotros podamos darle importancia terapéutica a ambos receptores a través de las combinaciones que nosotros podríamos hacer con los terpenos. Las emociones son los receptores CD2, y las emociones son bien importantes también en la parte del cáncer. ¿Por qué razón? Porque el cáncer también tiene mucho que ver con las emociones. Y aquí yo le sugiero que lea un poco al Dr. Hammer para que usted pueda entender las emociones y el cáncer. La ley férrea del cáncer, que si nosotros podemos curar emocionalmente al paciente, podemos ayudarle también a todo el proceso cancerígeno a que podemos revertirlo. Hay mucha investigación y hay muchos, digamos, tratamientos que podemos asegurar revertir el cáncer cuando este está en un estadio 3. Cuando esté en estadio 4 y 5 es bien difícil, pero en el estadio 3 podemos revertir el proceso. Y aquí usted se tiene que acordar de la línea biológica normal de las enfermedades. Todo comienza con una enfermedad aguda, después una enfermedad subaguda, una enfermedad crónica, una degeneración y cáncer. Entonces, para llegar al cáncer, tenemos que pasar por todas estas partes o por todo este proceso biológico. Por lo tanto, si hemos pasado por aquí, con este tipo de tratamiento podemos revertir el proceso, y además hay otros anticancerígenos como el glutatión, por ejemplo, en donde nosotros podemos revertir este tipo de procesos. Tenemos dos endocannabinoides, que es la anandamida y el 2-araquinodiglicerol, que es el de mayor concentración a nivel cerebral. Estos dos endocannabinoides tenemos que tomarlos muy en cuenta y estar pendiente de ellos también para poder hacer también tratamientos complementarios. Ahora tenemos acceso en las terapias naturales, en la naturopatía, de tratamientos de células madre, que es suyo propio, y a través de los factores de crecimiento humano. Esto también tenemos las peptonas, que son de origen natural y que podemos hacer uso de las peptonas que se obtienen de embriones de cordero merino y hacer la combinación órgano específico para que podamos regenerar los tejidos que están dañados. Aquí cabe mencionar otras plantas con fitocannabinoides que si usted hace una combinación, obviamente lo que hace es un buffer en el mecanismo de acción de los cannabinoides para que nosotros podamos tener esa mezcla. Ejemplo, el cacao, no el chocolate, porque el chocolate ya tiene un proceso en donde le agregamos demasiada azúcar. Es el cacao puro. El cacao puro mezclado con CBD aumenta todo su mecanismo de acción, y esto nos puede ayudar muchísimo a problemas convulsivos, dolores,
inflamaciones severas, y esto estoy hablando, por ejemplo, en problemas de artritis reumatoidea, en problemas de asma por el exceso de inflamación bronquial y otras patologías como la fibromialgia, por ejemplo, o el lupus eritematoso sistémico. Tenemos también como otra planta común en nuestro haber y que la utilizamos mucho en la naturopatía, que es la equinacia, en donde nosotros la podemos utilizar mucho para fortalecer el sistema inmunológico, y esto obviamente con el CBD podemos aumentar la capacidad inmunológica y hacer una homeostasis entre el timo, el vaso y la médula ósea, de donde nosotros obtenemos toda la capacidad inmunológica para hacerle frente a agresiones fisiológicas. También podemos utilizar mucho el kava, conocido como kava, el maca, la cúrcuma longa, que la cúrcuma longa, si nosotros la mezclamos con glutatión también, el glutatión, para que pueda ser efectivo, tiene que ser mezclado con antocianinas. El glutatión solo vía oral se echa a perder porque tiene que absorberse a nivel intestinal sin ser digerido, y las antocianinas lo protege para que se pueda absorber completamente y después de llegar al hígado, pueda ir a todo el torrente sanguíneo. Entonces, la cúrcuma longa, que funciona súper bien para problemas tumorales y cancerígenos mezclados, con glutatión reducido más antocianinas y CBD más THC en la dosis y porcentajes que son adecuados, podemos ayudarle mucho al paciente, no solo a revertir los procesos cancerígenos y de degeneración, sino que también a los dolores. Y si hay una combinación con la medicina alopática, llámese cirugía o llámese quimioterapia o radioterapia, también podemos ayudarle a que su sistema inmunológico no se deteriore más rápidamente. Aquí podemos hablar también de la ruda. Sin embargo, la ruda es altamente tóxica como planta, por lo que se puede utilizar homeopáticamente. Si hablamos de los terpenos, quiero que se fijen en esta figura que es sumamente importante, porque los terpenos son las sustancias fitoquímicas que le dan el aroma a las plantas y el sabor a las diferentes plantas y frutas y vegetales también. Pero aquí podemos hablar, por ejemplo, del romero, del pino, del eucalipto, de la lavanda, del cannabis, del cáñamo, específicamente del limón, de la naranja, etc. Entonces, estas sustancias que son los terpenos combinados con el CBD nos puede ayudar a nuestros pacientes de una manera increíble. Esa figura grábesela en su cerebro, porque usted va entonces a poder imaginarse cuáles son las diferentes frutas, sustancias fitoquímicas, plantas medicinales que usted puede combinar para que pueda aumentar la fisiología adecuada a través de la fitoquímica y sus pacientes y toda su fisiología y homeostasis. Los terpenos en el cannabis son esos cristales que nosotros podemos encontrar en la planta y que precisamente le da el aroma a la planta y le da la consistencia, que puede ser una consistencia como que fuera una miel. Esos son los terpenos, y entre más terpenos tenga una planta, su capacidad terapéutica obviamente es mayor. Aquí lo que podemos ver en este cuadro son los diferentes terpenos que nosotros tenemos en las plantas medicinales, sus efectos y a dónde se encuentran y cuáles son sus beneficios medicinales. En este caso, por ejemplo, tenemos el mirceno. Este se encuentra, además de que se encuentra en el cáñamo, se encuentra en el mango, en el tomillo, en los cítricos, en la citronela, en las hojas de laurel. Es un antiséptico, un antifúngico, un antiinflamatorio, y además puede tener efectos como sedante, relajante, aumenta los beneficios psicoactivos del THC. Es decir,
que si nosotros apenas podemos utilizar 0.03% de THC en la mezcla con CBD, si nosotros utilizamos un poco de este tipo de terpenos, podemos entonces aumentar este tipo de efectos. Tenemos también el cariofileno, que es otro terpeno. Se encuentra en la pimienta, se encuentra en otro tipo de especias, en algunas maderas, como la canela, por ejemplo. Funciona como un antioxidante, un antiinflamatorio, ayuda mucho a la espasticidad muscular, es decir, es un relajante muscular, ayuda al dolor y al insomnio. Tenemos también el linalool, que es un sedante, un calmante, se encuentra en la lavanda, por eso le puse también la figura de la lavanda, los cítricos, el laurel, el abedul, el palo de rosa, y ayuda muchísimo a problemas de insomnio, de estrés, de depresión, ansiedad, dolor y convulsiones. Tenemos el pineno, que viene del pino, usted conoce el pino, hace una mejor retención de memoria y atención, es decir que esto, por ejemplo, los aceites esenciales de pino, si se mezcla con los aceites de CBD, entonces podemos ayudarle también a los niños con déficit de atención y autismo. Esto se encuentra, por lo tanto, en la salvia de las coníferas, en fin, del pino, y actúa como un antiinflamatorio y un broncodilatador. Esto nos puede ayudar mucho en problemas de todo lo que hemos tenido con el COVID, que básicamente la gente se moría más por los problemas bronquiales y la inflamación severa. Y en fin, vamos a hablar por último del limoneno, que eleva el ánimo y alivia el estrés. El limoneno es lo que se encuentra como aceite en la cáscara de limón y obviamente puede también funcionar como un antidepresivo, un ansiolítico, y ayuda mucho al reflujo gastroesofágico y además funciona como un antifúngico. Así que esto es como una introducción para que usted también tenga la capacidad y hacer un tiempito para seguir investigando todas estas propiedades y capacidades que tenemos en la naturaleza. Y quiero decirle algo, no se le olvide que la naturopatía es una ciencia, y que la ciencia básicamente de las plantas, de la fitoterapia combinada con la alopatía, simplemente nos complementa para hacer un tratamiento holístico o integral. Entonces, básicamente eso es lo que tenía para hoy, y las indicaciones de toda esta mezcla maravillosa de las plantas medicinales. Tenemos enfermedades inflamatorias. Acuérdense que todo lo que termina en itis significa inflamación. Bronquitis, dermatitis, artritis, gastritis, colitis, hepatitis, pancreatitis, todo lo que termina en itis significa inflamación, por lo que usted puede utilizar el CBD con otras combinaciones para tratar inflamaciones. Enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea y lupus, deficiencias inmunológicas, enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, y puede servir también como un acompañante de cualquier otro tratamiento, sea químico, quirúrgico. Funciona como analgésico, como relajante y reguladores emocionales. Así que hasta aquí esta ponencia. Yo felicito al Colegio Naturopático Europeo por este tipo de actividades que nos lleva a nosotros a conocernos un poquito más, a conocer de los temas que nos interesan, pero también a seguir investigando académicamente, científicamente, estar al día. Así que los invito a que no paren este tipo de actividades y les agradezco muchísimo por su atención. Dios me los bendiga a todos y muchas gracias.